Vimos el cálculo del dominio de una función dada su fórmula y ahora nos preguntamos, dadas en particular dos funciones, cómo calculamos la suma, el producto y su cociente, cómo va a ser el dominio de esas funciones y cómo va a ser la manera de poder calcular la expresión de ellas. Comenzamos si tenemos dos funciones f y g, una función que va de un dominio de 1 en el conjunto de los números reales y una función g que va del conjunto de 2 en el conjunto de los números reales, de 1 y de 2 subconjuntos de los reales. ¿Qué ocurriría con la suma de f más g? ¿Sí? ¿Quién va a ser en particular su dominio? Bueno, sabiendo que de 1 era el dominio de la f y de 2 es el dominio de la función g. Y para realizar una suma sabemos que ambas expresiones deben tener sentido, tanto la f como la g. Necesitamos entonces que el dominio de esa función sea justamente la intersección de los dominios de cada uno, o sea, las x para las cuales simultáneamente tenga sentido el cálculo tanto de f como de g. ¿Cómo sería entonces efectuar justamente la suma de f más g? Bueno, f más g en x sería lo mismo que agarrar cada una de las expresiones de las funciones y sumarlas, ¿sí? Seguimos. ¿Qué pasaría con el producto? De la misma manera, para poder efectuar el producto de dos funciones, ambas deben tener sentido. Entonces buscamos las x para las cuales de manera simultánea tenga sentido el cálculo tanto en f como en g para que sea posible este producto. Por lo tanto, entonces, los valores otra vez del dominio, el conjunto del dominio, nuevamente va a ser la intersección de los dominios de cada una de las funciones. ¿Cómo haríamos entonces el cálculo de la función f por g? Bueno, f por g en un x es equivalente a agarrar nuestras dos funciones y multiplicarlas. Seguimos por último, ¿qué ocurriría con el cociente de f y g? Bueno, otra vez va a estar definido de cierto dominio en el conjunto de los números reales, pero hay que tener en cuenta que si bien en el dominio aparece justamente la intersección de los dominios que involucran a ambas funciones, también en nuestro conjunto justamente del dominio hay que tener en cuenta que no solo sean las x para las cuales de manera simultánea tengan sentido la f y la g, sino que también sean valores de x para las cuales la función que está en el denominador no se anule, ¿sí? Necesitamos encontrar x para las cuales g evaluado en esos x sean distinto de 0. O sea que a la intersección de los dominios le agregamos la condición de que las x que estén en la intersección además verifiquen que no anulen la función que se encuentra en el denominador de nuestra expresión. ¿Cómo haríamos entonces el cálculo del cociente de f con g en un x? Bueno, sería agarrar ambas funciones y hacer el cociente entre sus expresiones. Tenemos el siguiente ejemplo, nos dan dos funciones f y g y lo que nos piden es calcular las expresiones de las funciones f más g, f por g, el cociente de f y g en x y sus respectivos dominios, ¿sí? Así que lo primero que vamos a hacer es, dadas estas dos funciones, calcular el dominio de cada una de ellas e intersectar esos dominios, porque eso es lo que nos va a servir después para cuando querramos encontrar los dominios de esas operaciones. Entonces comenzamos, tenemos entonces que la función f de x es igual a raíz de 2x menos 3, y recuerden que la condición justamente para el dominio es, por tener una raíz de índice par, es que 2x menos 3, que es el radicando, sea un número mayor o igual que 0, así que por lo tanto la primera condición es que 2x menos 3 sea mayor o igual que 0. Eso entonces es equivalente a decir que x debe ser mayor o igual que 3 medios. Por lo tanto, entonces, el dominio de la f es el intervalo que va de 3 medios a más infinito. A esta la vamos a llamar de 1. Seguimos, tenemos la g de x, que es x menos 5 sobre x menos 2. Y la condición para el dominio sería, por ser en este caso un cociente, es que el denominador justamente no se anule, así que la condición sería que x menos 2 sea distinto de 0. Eso entonces implica que x tiene que ser distinto de 2. Por lo tanto, entonces, el dominio de la función g es todos los reales excepto el 2. Intersectemos entonces de 1 y de 2, a este le vamos a llamar de 2, porque justamente es el intervalo que necesitamos para las operaciones suma, producto y cociente. ¿Qué nos quedaría entonces? De 1, ¿quién es? De 3 medios a más infinito. 3 medios es 1,5, así que lo marcamos. De 3 medios a más infinito, marcamos el 3 medios hacia el más infinito.
El otro intervalo, que era el de 2, es todos los reales menos el 2, así que marcamos toda la recta, excepto el 2, que le ponemos un agujerito. ¿Y qué nos quedaría esa intersección? Bueno, si miramos la intersección de los dos colores, sería a partir de 3 medios, sacando el 2 al más infinito. Así que, por lo tanto, de 1 intersectado de 2 sería entonces de 3 medios al 2, con paréntesis, unido de 2 a más infinito. Y habiendo efectuado entonces la intersección entre D1, que era el dominio de la función f, y D2, que es el dominio de la función g, vamos a realizar las siguientes operaciones entre estas funciones e indicar obviamente sus respectivos dominios. Comenzamos. Nuestra primera operación sería la suma de f y g, y f más g de x habíamos visto que es equivalente a f de x más g de x. ¿Y qué sería entonces sumar ambas funciones? Bueno, la f de x es la raíz de 2x menos 3 más, y la g de x es x menos 5 sobre x menos 2. Y obviamente podríamos realizar el cálculo, hacer algún común denominador y por ahí mejorar la expresión, pero en definitiva siempre va a ser equivalente a esta, por lo tanto podemos dejarlo así, y esto es obviamente la expresión de la suma de las funciones f y g. ¿Cuál va a ser su dominio? Bueno, si recuerdan lo que vimos, era justamente la intersección de los dominios de cada una de ellas, entonces es justamente la intersección de D1 con D2, así que por lo tanto el dominio de la función suma se corresponde justamente con esta unión de intervalos. Así que por lo tanto, ¿qué vamos a poner acá? Bueno, que esto que conseguimos es efectivamente el dominio de la función f más g. Bien. Continuamos, ¿sí? Tenemos f por g en x, ¿y qué era esto? Bueno, esto era f de x por g de x. ¿Y esto qué sería? Multiplicar las expresiones de ambas funciones. La f de x es raíz de 2x menos 3 por la g de x es x menos 5 sobre x menos 2. Y nuevamente su dominio era la intersección de los dominios de cada una de ellas. Así que, por lo tanto, esta unión de intervalos vuelve a ser otra vez ahora equivalente al dominio de f por g. ¿Sí? Es igual a este dominio. Seguimos, y si se acuerdan teníamos que tener alguna salvedad cuando hablábamos del cociente de f y g. ¿Cómo era que hacíamos el cálculo? Bueno, esto era equivalente a hacer f de x sobre g de x, ¿sí? Y esto sería equivalente entonces a el cociente efectivamente entre ambas expresiones. ¿Y eso cómo lo podemos notar? Bueno, esto sería raíz de 2x menos 3, cociente con x menos 5 sobre x menos 2. Podríamos incluso acomodar la expresión, ¿sí? Recuerden que este por este lo podemos escribir acá arriba y 1 por x menos 5 abajo, o podemos invertir esta fracción para transformar esta operación en producto y hacer el cálculo también. Esto de alguna manera obviamente nos quedaría equivalente a x menos 2 por la raíz de 2x menos 3 sobre x menos 5, y esto obviamente sería la expresión de nuestro cociente de f y g en x. ¿Qué ocurría con el dominio? Bueno, recuerden que a la intersección de los dominios de cada una debíamos quitarle aquellos valores que anulaban a nuestra función g de x, ¿sí? Que era justamente la que ocupa la posición del denominador. Y entonces, si miramos bien, los valores que anulan nuestra función g de x, si bien ya de movida descartábamos el 2 porque para el 2 la función ni siquiera está definida, para el x igual a 5, si x vale 5, 5 menos 5, 0, dividido el cociente obviamente sería de reemplazar acá también por 5, esto nos volvería a dar 0. Por lo tanto, entonces, cuando el x vale 5, la función g se anula, así que ese sería el valor que habría que sacar de la intersección de los dominios de cada una de ellas. O sea que, ¿qué nos quedaría entonces como el dominio? Bueno, lo escribimos acá arriba, el dominio de la función f sobre g. ¿Esto qué sería entonces? Sería el intervalo que va de 3 medios a 2, unido del 2 al 5 para indicar que lo estamos sacando, unido del 5 al más
infinito, ¿sí? O sea, al intervalo de valores para los cuales estaba definida la intersección de los dominios, le quitamos los valores para los cuales la función g es igual a 0, porque obviamente sabemos que no podemos dividir por 0, y ese es entonces el dominio de la función cociente de f y g. Y entre las operaciones entre funciones también tenemos la composición de funciones, dada una función f de cierto conjunto de 1, que es el dominio de la función f en el conjunto de los números reales, y una función g que va de un conjunto de 2, que es el dominio de la función g en el conjunto de los números reales, tanto de 1 y de 2 subconjuntos de los reales. Definimos, ¿sí?, la composición de f y g, y lo notamos de esta manera, como una función que va de cierto conjunto de, que va a ser el dominio de esa composición, en el conjunto de los números reales, de esta manera. La composición de f y g en un x es igual a f de g de x. ¿Qué nos quiere decir esto entonces? Que bueno, que para poder efectuar la composición de f y g en un x, debemos primero realizar el cálculo de la g en esa x. Eso nos dice entonces que x debe ser un valor que pertenezca al dominio de la función g para que esta operación esté definida, para que sea posible el cálculo, y que el resultado del cálculo de g de x debe estar en el dominio de la función f para poder finalizar el cálculo de la composición. Y entonces, ¿para qué valores de x se va a poder realizar todo ese cálculo? O sea, ¿para qué valores de x va a estar definida la composición de f y g? Bueno, eso obviamente lo vamos a ver en el dominio de la composición. Sí, este conjunto D, que era nuestro conjunto dominio, lo dice claramente entonces, son aquellos x que pertenecen al dominio de la g, sí, x que pertenecen al dominio de la g, tal que cuando aplicamos la g en esas x, tal que cuando realizamos el cálculo de la g de x, pertenezca al dominio de la función f. Tenemos el siguiente ejemplo, nos dicen sean las funciones f y g. Lo que nos piden es determinar el dominio de la composición de f y g y verificar que justamente la composición de f y g en un x es igual a x más 3. Nos preguntan si es posible el cálculo de la composición de f y g en 1 y por qué. Lo primero que vamos a comenzar haciendo es calcular el dominio de justamente la composición de f y g. ¿Y qué era eso? Bueno, si se acuerdan, ¿qué era el dominio de la composición de f y g? Bueno, eran justamente los x que pertenecían a el dominio de la g, tal que si calculamos g de x, el resultado de este cálculo debe pertenecer al dominio de la f. Entonces, ¿qué tendríamos que calcular en principio? Bueno, tendríamos que calcular los dominios de cada una de estas funciones. ¿Cuál sería el dominio de la f? Bueno, el dominio de la f, recuerden que justamente por la forma que tiene, ¿sí?, la f, necesitamos que el denominador no se anule, así que debemos sacar el menos 4 del dominio de la función, y por lo tanto entonces el dominio de la función f es todos los reales excepto el menos 4. ¿Y cuál sería el dominio de la función g? Bueno, el dominio de la función g, nuevamente, por la forma que tiene, ¿sí?, ya lo hemos visto en el cálculo de dominios, necesitamos que el denominador no se anule, así que hay que sacar el 1 del dominio de la función g, así que por lo tanto el dominio de la función g es todos los reales menos el 1. Y entonces, ¿qué nos decía el dominio de la composición de f y g? Que estábamos buscando los x que pertenecen al dominio de g, y para que pertenecer al dominio de g necesitamos que sea cualquier número real excepto el 1. Así que lo que estamos buscando en definitiva es que la x sea distinto al 1, tal que el resultado de la g de x, que sería justamente realizar todo este cálculo, pertenezca al dominio de la f. Así que g de x, que sería todo este cálculo, sería 4 x más 1 sobre 1 menos x. Para poder pertenecer al dominio de la f, debe devolverme un número real que no sea el menos 4. Así que debe ser distinto de menos 4. Y entonces, ¿cómo combinamos estos resultados? Bien, buscamos las x distintos de 1, tal que el resultado de esta expresión me devuelva un número distinto de menos 4. Si miramos acá, esta expresión tiene sentido bajo esta condición de que la x no valga 1, porque justamente implica que el denominador no se nos anula. Si empezamos a despejar, esto nos quedaría 4, bueno, acá podemos hacer distributiva, 4 por x más 4, distinto de menos 4 por 1 menos x. Y esto que nos queda 4x más 4, distinto de menos 4 más 4x.
Y acá, ¿qué nos quedaría? Bueno, si quieren podemos despejar todo hacia un lado, igual las 4x con 4x se nos cancelan, esto nos quedaría que 8 es distinto de 0. Sí, esa desigualdad es válida para el conjunto de los números reales, por lo tanto, efectivamente, el resultado de esta expresión siempre nos devuelve un número distinto de menos 4, salvo para el caso en el que la x valga 1. ¿Sí? Entonces, bajo la condición de que x sea distinta de 1, esta desigualdad vale siempre. Entonces, ¿cuál sería nuestro dominio? ¿Cuál sería el dominio de la composición de f con g? Serían todos los reales, excepto el 1. Y entonces, dejamos por un lado lo de verificar que esta expresión da x más 3 y respondemos a la pregunta, ¿sí? ¿Es posible calcular la composición de f y g en 1? Bueno, para que sea posible, 1 debería pertenecer al dominio de la composición de f con g. Eso no ocurre, ¿sí? El dominio son todos los reales menos el 1. Así que, por lo tanto, ¿cómo respondemos a esta pregunta? No, no es posible el cálculo, no. ¿Por qué? Porque el 1 no pertenece al dominio de la composición de f con g. Nos resta probar entonces que la composición de f y g en x es igual a x más 3. Y recordemos que esta expresión va a tener sentido para todas las x que pertenezcan al dominio de la composición de f y g. Es decir, que esta expresión tiene sentido para todas las x que pertenecen a los reales menos el 1. Entonces comenzamos, ¿sí? ¿Qué sería hacer la composición de f y g en x? Por lo que vimos sería f de g en x. Y entonces, ¿qué sería esto? Sería fn. Reemplazamos, ¿sí? La expresión de nuestra función g de x. Esto sería fn 4 por x más 1 sobre 1 menos x. ¿Y qué sería hacer f valuado en 4 por x más 1 sobre 1 menos x? Sería reemplazar a cada una de las x de la f por nuestra expresión. Así que entonces, tanto a esta x como a esta x las vamos a reemplazar por la expresión 4 por x más 1 sobre 1 menos x. ¿Y qué nos quedaría entonces? Bueno, hacer f de todo esto sería hacer 3 más. En vez de x menos 4, donde está la x dijimos reemplazamos, nos quedaría esta expresión, sería 4 por x más 1 sobre 1 menos x menos 4 sobre, y abajo nuevamente, donde está la x, ubicamos 4 por x más 1 sobre 1 menos x más 4. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, podemos efectuar, ¿sí? El común denominador, tanto arriba como abajo de nuestra fracción principal, y esto que nos quedaría sería 3 más. Nuevamente, si hacemos el común denominador arriba, ¿qué sería esto? Sería, bueno, 1 menos x de común denominador. 1 menos x dividido 1 menos x es 1. 1 por 4x más 1, eso sería 4 por x más 4. Y 1 menos x por 1 sería 1 menos x. Y por menos 4 nos quedaría el resultado de hacer menos 4 por 1 menos x. Y eso que nos daría menos 4 más 4x. En nuestro denominador, nuevamente, común denominador 1 menos x, que nos quedaría 1 menos x dividido 1 menos x 1 por 4x más 1, esto nos quedaría 4x más 4. Y 1 menos x dividido 1 es 1 menos x por 4, así que sería hacer 4 por 1 menos x, y esto nos quedaría más 4 menos 4x. Acomodamos un poquito más. Esto sería 3 más. ¿Qué nos quedaría entonces? Bueno, arriba, fíjense que el 4 y el menos 4 se nos cancelan. 4x más 4x son 8x, así que esto sería 8x sobre 1 menos x. Todo sobre, y fíjense que abajo se nos cancelan ahora 4x con menos 4x. 4 y 4, 8. 8 sobre 1 menos x. Seguimos, esto que nos quedaría 3 más. Podemos reescribir la expresión para que sea más fácil la simplificación. Esto nos quedaría 8x sobre 1 menos x dividido 8 sobre 1 menos x. Podemos simplificar, ¿sí? En división, o transformar en producto e invertir y simplificar en producto, pero si estuviésemos en división, ¿qué haríamos? Simplificaríamos en 1 menos x.
con el 1 menos x, sabiendo que obviamente estamos bajo la condición de que las x son distintas de 1, así que tiene sentido poder realizar esta operación. ¿Y qué nos queda ahí arriba? Bueno, podemos simplificar el 8 con el 8. ¿Y qué nos va a quedar entonces? Nos queda 3 más. X por el 1, que nos queda acá, de simplificar. X por una x, que es lo que va arriba. ¿Y qué nos quedaría en el denominador? Bueno, acá se nos canceló, nos quedó 1, acá nos quedó 1, y 1 por 1 es 1, así que nos quedaría un 1. Por lo tanto, efectivamente, llegamos a probar que nos dio 3 más x.